Permítame un momentito, es un poco lenta la computadora. Ok, ahí está. Bueno, en cuanto a los objetivos de la clase, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser revisar las generalidades del procesamiento del agua que utilizamos para hemodiálisis, identificar el marco legal que va a regular el tratamiento del agua de hemodiálisis, definir la importancia de este procesamiento del agua y analizar cada uno de los elementos que van a conformar el tratamiento del agua para hemodiálisis. De manera de introducción, pues tenemos la siguiente pregunta. ¿El agua potable que utilizamos es segura? La realidad es que el agua que nosotros utilizamos, el agua que sale de la llave del grifo, sí pasa por un proceso de potabilización en el que se le añaden sustancias químicos y pasa por diferentes procesos de filtración para hacerla lo más inocua para el consumo humano. Pero esto no va a ser suficiente en el paciente de hemodiálisis. Pues vamos a ver que va a haber ciertas circunstancias que van a generar un riesgo para nuestros pacientes. Normalmente nosotros si bebemos el agua que sale del grifo, muy difícilmente nos vaya a causar alguna alteración, alguna sintomatología, a pesar de que el agua no es completamente estéril, porque si viene con cierto número de contaminantes en cantidades mínimas, pero que gracias a que nosotros contamos con mecanismos de eliminación de toxinas, pues nos va a permitir que parte de estos contaminantes no generen una alteración al organismo. Órganos como el hígado, los riñones, el sistema digestivo se encargan de esta eliminación de toxinas, ¿sí? A diferencia de lo que va a suceder en el paciente que se encuentra en terapia con hemodiálisis, que ahorita vamos a ver. Otro punto importante es que aunque nosotros bebamos agua de la llave, la cantidad de agua a la que estamos expuestos, o sea, durante la ingesta es poca. Lo más que toma una persona es entre 2 a 3 litros de agua al día y con esta cantidad, estos sistemas de desintoxicación del cuerpo, pues son suficientes para eliminar los pocos contaminantes que pudiera venir ahí. Ahora, ¿qué pasa en el paciente en hemodiálisis? Aquí la situación es muy diferente, porque si recordamos cómo se lleva a cabo la terapia de hemodiálisis, nos vamos a dar cuenta que hay una relación muy estrecha entre el agua o la solución dializante y el flujo sanguíneo. En esta imagen tenemos de forma esquemática cómo se lleva a cabo la hemodiálisis. A grandes rasgos va a haber una circulación de dializante, de solución de diálisis, que va a entrar al dializador y ahí va a tener contacto muy estrecho con un flujo sanguíneo que viene proveniente del paciente. Entonces aquí el punto clave es el dializador. Ahí es donde va a haber la mayor relación o interacción entre estos dos fluidos. Si pudiéramos ver el dializador por dentro, tendríamos una imagen esquemática más o menos como la que se ve en la pantalla, en el que la solución dializante pasa a través del filtro y va a circular en forma a contracorriente del flujo sanguíneo, ¿sí? Entra y sale de este lado, el flujo de sangre viene en dirección opuesta y sale por el otro extremo. Entonces aquí va a haber un intercambio de solutos, que es lo que nosotros buscamos con la terapia de hemodiálisis. Sin embargo, así como podemos eliminar toxinas urémicas, podemos eliminar agua. De la misma forma, el paciente se ve expuesto o está en riesgo de que contaminantes que pudieran llegar a la solución de diálisis pudieran transferirse a la sangre del paciente y eso es la importancia de que sea adecuadamente tratada el agua que nosotros vamos a utilizar para la hemodiálisis. Hay que tener puntos en cuenta. El dializado en sí
se va a componer de agua principalmente. O sea, la solución dializante está conformada por agua y concentrados de bicarbonato y de ácido, pero más del 90% de esta solución dializante es agua purificada que en nuestra unidad se va a procesar para tener una cantidad mínima de contaminantes establecida. Entonces, de ahí la importancia. Otro punto importante es que el paciente se ve expuesto a una cantidad muy grande de líquido, de solución dializante. Aproximadamente la bibliografía comenta que entre 180 a 200 litros de agua por sesión es lo que el paciente es a lo que el paciente se ve expuesto. O sea, a través de este filtro de hemodiálisis es esa cantidad de líquido de solución que circula. Entonces, si lo comparamos con lo que nosotros bebemos de agua, es una cantidad muy pequeña, ¿no? Es más grande lo que a lo que se ve expuesto durante la sesión de hemodiálisis. Aquí, por ejemplo, en la unidad, aquí en la T1, según el ingeniero, la bomba de distribución que le manda flujo de agua a las 8 máquinas de hemodiálisis aproximadamente les envía en promedio 10 litros por minuto. Entonces, imagínense la cantidad tan grande de agua que circula a través de los filtros de las máquinas. Bueno, entonces, con estos puntos, pues hay que tener en cuenta o estar o tener pendiente que cuando no se lleva a cabo un tratamiento adecuado de esta solución de diálisis, de esta agua para hemodiálisis, pues los contaminantes pueden pasar a la sangre del paciente y pueden causar lesiones que van desde lesiones muy leves, de síntomas muy vagos, hasta sintomatología que puede poner incluso en riesgo la vida del paciente, incluso llevarlo al fallecimiento. Las principales complicaciones que va a presentar nuestro paciente cuando empiezan a pasarse contaminantes del agua de hemodiálisis hacia la sangre son la anemia, una anemia que no responde al tratamiento con eritropoyetina, alteraciones en la presión arterial, sobre todo tendencia a la hipertensión que no se controla, eh, alteraciones del equilibrio ácido-base, alteraciones neurológicas, estados de inflamación crónica, alteraciones en el sistema óseo, anemia hemolítica, fiebre, mucho más sintomatología inespecífica que puede presentar el paciente. A raíz de todo esto, pues se ha tratado de establecer un consenso o ha tratado de establecerse regulaciones para que se establezca los puntos de corte o los estándares de contaminantes que debe tener el agua, porque el agua, aunque nosotros la tratamos, el agua potable que llega a las unidades, nosotros la vamos a tratar, no es estéril. Entonces, se han hecho regulaciones para establecer cuánto es la cantidad de contaminantes que debe haber. Y esto tiene un marco legal, al menos para nosotros aquí en México. El marco legal está incluido en la norma oficial 003 del 2010, que hace referencia a la práctica de la hemodiálisis. Entre los puntos clave que se incluyen aquí en esta norma oficial, uno de los principales es que establece que el médico nefrólogo funge como responsable de la unidad de hemodiálisis. Entonces, al ser el responsable de la unidad de hemodiálisis, debe conocer de forma integral o de forma general los aspectos técnicos del manejo de los sistemas de tratamiento y suministro de agua, así como del sistema de reprocesamiento de los filtros de diálisis y del equipo de hemodiálisis, además de vigilar la calidad del agua. Entonces aquí prácticamente en esta norma oficial nos hace a nosotros pues partícipes de una forma muy grande en cuanto al monitoreo de que se esté llevando a cabo un buen tratamiento del agua que nos es sesiones de hemodiálisis. También dentro de la misma norma oficial nos establece el equipo que pues se va a utilizar para el tratamiento de agua. Aquí nos dice que una planta de tratamiento de calidad debe constar de forma obligatoria de prefiltros, de ablandadores de agua, de filtros de carbón activado, ¿no?, de un sistema de ósmosis inversa y ya de manera opcional
de un filtro de luz ultravioleta, pero los primeros 4 tienen que estar de forma obligatoria en nuestra planta de tratamiento para decir que esa agua que nosotros estamos procesando pues es de calidad y que se puede usar en el paciente en hemodiálisis. Otro de los puntos importantes es que establece que las unidades de hemodiálisis deberán usar agua que cumpla con ciertas especificaciones que ahorita vamos a ver y que además se verifique mínimo cada 2 meses los contaminantes biológicos y cuando menos una vez al año los contaminantes químicos que pudiera tener la solución dializante. Bueno, en esta diapositiva vemos las especificaciones o los estándares que se han establecido para el agua que se utiliza en la hemodiálisis. Estos están regidos principalmente por la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, y también por la AAMI, que es la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica. Estas dos organizaciones son los que establecen los puntos de corte de las cantidades mínimas de contaminantes que debe tener el agua. Del lado izquierdo, en este cuadro que podemos ver aquí, eh, vemos los niveles máximos que se permiten de ciertos elementos, ¿no? Y lo compara con los que se encuentran en el agua potable. Por ejemplo, aquí podemos observar eh, contaminantes como el aluminio, que se utiliza mucho en las plantas de potabilización de agua. En el agua potable es bastante elevado, a diferencia de lo que debería o de lo máximo que deberíamos encontrar en la solución de hemodiálisis. Las cloraminas, el cloro que normalmente se le agrega al agua potable para evitar el crecimiento de bacterias, también están en una concentración importante en el agua potable, pero no debe ser así en el agua de hemodiálisis. El fluoruro, que es otro de los químicos que se agrega al agua potable, igual tenemos que eliminarlo hasta llegar a una concentración máxima de 0.2 miligramos por litro. Y así está establecido la cantidad de cada uno de los elementos que se pudieran encontrar en el agua de hemodiálisis. El cuadro de la derecha, este que podemos ver aquí, nos habla de los umbrales, pero de los contaminantes biológicos. Esto hace referencia a cuánta cantidad de bacterias, de unidades formadoras de colonias de bacterias, y cuántas unidades de endotoxina por mililitro se debe encontrar en las soluciones de hemodiálisis. Aquí podemos dividir o establecer dos tipos de agua. El agua pura, eh, que es el que normalmente nosotros usamos en las unidades de hemodiálisis, la más común, por así decirlo, es la que está en el recuadro rojito. Esta agua pura nos dice o debe estar con una cantidad menor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias y menor a 0.25 unidades de endotoxina por mililitro de endotoxina. O sea, si nuestra agua cumple con este punto, podemos decir que puede utilizar para la terapia de hemodiálisis. Sin embargo, actualmente existen filtros que tienen mayor eh, conductividad, por así decirlo, o permiten, o sea, son de mayor eficiencia, o incluso la terapia de hemodiafiltración que comentaban en la clase pasada, pues en la que el paciente se expone incluso a mayor cantidad de volumen de solución dializante, pues eh, ahí sí se ha tenido que disminuir el valor de corte de estas bacterias y endotoxinas para poder hacer seguro el uso en estos pacientes. Ahí se habla del agua ultrapura. El agua ultrapura tiene un valor de corte de bacterias menor a 0.1 unidades formadoras de colon por mililitro y de endotoxinas menor a 0.03 unidades de endotoxina por mililitro. En general lo que se busca es que el agua sea lo más pura posible. Sin embargo, pues la gran cantidad de unidades de hemodiálisis que utiliza agua de tipo pura. Entonces, pero lo ideal es que podamos llegar a esta calidad del agua para que sea más seguro para nuestros pacientes.
¿Cuáles son los contaminantes más frecuentes que vamos a encontrar en el agua de hemodiálisis? Pues en primera instancia tenemos el cloro y la cloramina. El cloro y la cloramina se utilizan en las plantas potabilizadoras de agua como un mecanismo para prevenir el crecimiento de las bacterias. Se agrega intencionalmente al agua durante su proceso de tratamiento porque esto va a impedir o va a impedir que bueno, llegan al paciente que se encuentra en hemodiálisis en una cantidad muy alta. La principal complicación que puede generar en nuestros pacientes es una anemia hemolítica, una hemólisis este, grave que puede complicar bastante al paciente. El aluminio. El aluminio es otro de los elementos que se agrega intencionalmente al agua potable durante su proceso de tratamiento para eliminar ciertas sustancias, generalmente las sustancias que se mantienen flotando y que no se pueden filtrar. Ahí le agregan el aluminio para que se funcione como un agente de floculación. Lo que hace prácticamente es agarrar todas estas sustancias que están flotando en el agua y hace que se puedan decantar, por así decirlo, que se sedimenten y lo puedan eliminar posteriormente. Sin embargo, el aluminio en cantidades altas en el líquido que vamos a usar para la hemodiálisis pues va a generar alteraciones óseas, sobre todo osteomalacia, nos puede ocasionar una encefalopatía por diálisis e incluso nos puede predisponer a que el paciente se mantenga con anemia que sea resistente al tratamiento. El fluoruro. El fluoruro es un elemento igual que se va a agregar al agua potable, perdón, y la intención al agregarlo en el agua potable es que se disminuya la caries dental. La caries dental, sin embargo, en nuestro paciente en hemodiálisis también le puede generar complicaciones como náuseas, dolor abdominal, prurito y entre las complicaciones más graves son las ya se ve la pantalla. Bueno, continuamos. Les comentaba que el cobre y el zinc pues se libera de estas tuberías que se van desgastando y de esa forma se agregan al agua potable y que en el paciente en hemodiálisis le puede causar una anemia hemolítica, le puede condicionar náuseas y vómitos. No, pero
Ya se ve la pantalla, que me sacó del Zoom. Sí se ve, sí se escucha. Buen día, Luis. Sí, vemos su Sí. pantalla. Sí, lo Ah, ok, escuchamos bien. perfecto, sí, sí, me sacó. Bueno, me quedé en los contaminantes. Creo que en cobre y zinc. Les decía que esta se libera a partir de las tuberías dañadas o las uniones de metal de los sistemas de distribución de agua y que nuestro paciente puede causarle anemia hemolítica, náuseas y vómito de forma frecuente. El calcio y magnesio también se agregan en el proceso de potabilización de agua y que pueden generar entre los síntomas más frecuentes son náuseas y vómito. Y también el mismo calcio y magnesio es lo que forma el sarro que se deposita en los sistemas de filtración, sobre todo en el sistema de ósmosis inversa, y por eso también es importante un pretratamiento. Las bacterias y las endotoxinas, estas pues en el paciente van a crear una reacción pirogénica, estado de inflamación crónica, y nos va a perpetuar la anemia que presente nuestro paciente. El agua que nosotros utilizamos para la hemodiálisis tiene una predisposición a una contaminación microbiológica, porque si recordamos el cloro y la cloramina, que es lo que se utiliza para que no crezcan bacterias durante el tratamiento del agua en la unidad de hemodiálisis, vamos a eliminar esto y eso hace que pueda crecer una cantidad importante de bacterias, entonces hay que tener cierto cuidado en esta parte. Entre los microorganismos que generalmente van a encontrarse en el agua de hemodiálisis cuando no se lleva adecuadamente un tratamiento, los principales van a ser bacilos gram negativos. Tenemos, por ejemplo, las pseudomonas, que es un contaminante muy frecuente que podemos encontrar en la agua de hemodiálisis. También otros que se pueden encontrar son especies de micobacterias, que son un poquito más difíciles de eliminar. Y pues toda esta cantidad de microorganismos, ¿no? Hongos también pueden estar presentes. Uno también de los organismos, microorganismos que se han estado aislando últimamente, la Rastonia. Este microorganismo ha sido un poquito complicado porque ha sido resistente a muchos de los tratamientos y ha sido un poquito difícil de eliminar de las aguas de hemodiálisis cuando ya lo contaminó. Pero pues hay una cantidad muy grande de bacterias, de hongos que pueden llegar a contaminar nuestra agua de hemodiálisis. Ahora, ¿cuáles son los componentes del equipo de procesamiento de agua para hemodiálisis? En la imagen, pues podemos ver cómo debería ser una planta de tratamiento de agua en la unidad de hemodiálisis. Aquí, pues está compuesto por todos estas tuberías, filtros que podemos observar y que ahorita vamos a ir desglosando. A grandes rasgos en esta imagen, podemos observar que el flujo de agua va a pasar por aquí y se va a ir distribuyendo en línea, en, en línea en serie, por así decirlo, hacia diferentes porciones. Pasa por todo este sistema, estas bombas, y estos son los diferentes filtros. ¿Sí? Todos estos filtros que lo van a llevar al final a la parte más importante del tratamiento de agua, que es esta maquinita, es el sistema de ósmosis inversa. Aquí es donde se va a purificar el agua propiamente y que lo que nos va a dar un agua de suficiente calidad para poder usarlo en el paciente en hemodiálisis. Este es el contenedor donde se va a acumular todo el agua que se vaya procesando y posteriormente aquí pasa por una serie de filtros y del otro lado estarían las máquinas de hemodiálisis. Entonces, de manera más esquemática, aquí tenemos todos los componentes de este sistema de tratamiento de agua. Eh, para explicarlo de forma rápida, esto empieza aquí. Aquí llega el suministro de agua desde donde la mande, ¿no? De la región de cada unidad, pues va a llegar aquí
el agua a esta válvula mezcladora de temperatura. La función de esta válvula mezcladora es mantener el agua que llegue a una temperatura mayor a 25 grados centígrados. Y esto es debido a que con esta temperatura se obtiene una mayor eficiencia en el sistema de tratamiento de agua, sobre todo en la máquina de ósmosis inversa. Entonces, lo que sucede aquí es que se combina agua caliente con agua fría y mediante un termómetro se establece la temperatura de 25 grados centígrados y con esto va circulando el agua a esa temperatura. A través del flujo pasa este dispositivo que lo que hace es evitar que parte del agua que ya está en el sistema regrese y pueda contaminar el agua potable o, por ejemplo, otra agua que se va a distribuir a otras partes del hospital. Entonces, este sistema es muy importante. Posteriormente, el agua sigue bajando hacia esta bomba, que su función es mantener una presión constante. Los sistemas de filtro del agua, sobre todo de ósmosis inversa y todo, requieren una presión de bastante elevada. Entonces, si el flujo de agua que nos llega es muy bajo, pues no sería muy eficiente y la función de esta bomba de refuerzo es generar ese mayor flujo, mayor presión y que se mantenga adecuadamente funcional el sistema. Posteriormente, a pasar de todos estos dispositivos, llegamos al primer filtro. Este primer filtro es lo que se conoce como tanque multimedia. Si nosotros abriéramos el tanque, pudiéramos observar esto. Prácticamente es un tanque en el que adentro el contenido que va a tener son ciertos elementos que generan sustratos de filtración para el agua y la función que tiene es eliminar las partículas grandes del agua potable que llega a la unidad. O sea, esto tiene arena, tiene grava, garnita, o sea, todo esto pues genera como filtros, como un colador de diferentes tamaños y eso es lo que hace, pasa por los diferentes espacios entre estos elementos, estos materiales y al final lo que queda es un agua lo que se libera de sustancias que pudieran contaminar el agua, ¿no? Sustancias grandes. Entonces, si el agua regresa ya sin todo esto. Luego, posteriormente, pasa al siguiente filtro, que es el suavizador de agua. El suavizador de agua lo que tiene son es una especie de resina dentro del tanque. Esta resina está cargada con sodio. La función de este tanque y de esa resina es que cuando llegue el agua, elimine de esta el calcio y el magnesio. Lo hace de la siguiente forma. O sea, esta resina como tiene sodio, cuando está en contacto con la solución con magnesio y calcio, se intercambia, se libera el sodio que posteriormente se puede eliminar en la máquina de ósmosis y atrapa el calcio y el magnesio lo deja pues unido a esta resina. La importancia de esto es que, como les comenté hace ratito, si nosotros dejamos circular el calcio y el magnesio hasta la unidad de ósmosis inversa, ahí se va a sedimentar y es lo que va a formar las placas de sarro. Entonces, dañaría las membranas de la ósmosis. Entonces, la función de este tanque es eliminarlo de esa forma. Sin embargo, una vez que ya se intercambió ese sodio por el calcio y el magnesio, pues ese líquido ya no es eficiente, ¿no? Para eliminar pues el agua que venga después. Entonces, posterior a que se realiza esto, se tiene que realizar un lavado. Estos tanques están acompañados de este pequeño tanquecito de sal, que es un tanque de salmuera. Cuando aquí ya se llenó de calcio y magnesio, lo que hacen es meter sal al tanque, se libera el calcio y magnesio que ya estaba ahí unido y se lava el tanque. Entonces, para regenerar esa resina y pueda utilizarse en la siguiente sesión de hemodiálisis. Bueno, posteriormente a este de filtro, pasa a los tanques de carbón activado, que generalmente o se recomienda que sean dos, un tanque primario y tanque secundario, para lograr eliminar la mayor cantidad de elementos orgánicos y de cloro sobre todo. Estos tanques lo que van a eliminar es cloro, cloraminas y restos de elementos orgánicos que pudiera traer el agua. Y pues aquí tenemos un esquema de cómo está distribuido el carbón activado dentro del tanque. Prácticamente son rodillos de carbón poroso
que van a funcionar como un filtro. Entonces aquí vemos cómo el agua pasa a través de estos filtros de carbón y lo que hace esa porosidad es retener parte de esos productos orgánicos de desecho y también del cloro y la cloramina. Entonces de esta forma se va filtrando el agua y se regresa. Entonces como ya vimos son dos para lograr una máxima eficiencia en el filtrado de este tipo de sustancias y posteriormente ahora sí pasa al equipo más importante en el tratamiento de agua, que es el sistema de purificación, que se lleva a cabo mediante ósmosis inversa, que es esta máquina. Antes de entrar al sistema de ósmosis, tiene que pasar por dos prefiltros, que son estos dos de aquí abajito, que prácticamente su función es eliminar lo que haya quedado posterior al tratamiento en los tanques previos. Restos de carbón, resto de algunos solutos pudieran liberar este sistema. Entonces aquí se trata de retener. Ya una vez filtrado en estos dispositivos, ya pasa a la máquina de ósmosis inversa, el sistema de ósmosis inversa, y se lleva a cabo la purificación del agua. Se llama ósmosis inversa porque lo que se busca en en este aparato es pues filtrar el agua de un líquido con mayor cantidad de solutos, o sea, lo filtra. La ósmosis en general es el paso de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar donde hay pocos solutos a uno donde hay mayor solutos. Entonces aquí pasa lo contrario, o sea, de donde hay muchos solutos, le mete, o sea, lo que hace la máquina es meter una presión hidráulica muy fuerte para que obligue al agua a filtrarse a través de estas membranas que se ven aquí y se purifique. Entonces esa es la función. Aquí entra agua a una presión muy grande, circula por estos filtros en forma de espiral y esto es lo que va a suceder. Todas las bacterias van a chocar con este filtro y lo que al final queda es agua purificada. Y esta agua purificada es la que ya podemos utilizar para los pacientes en hemodiálisis. Generalmente aquí se elimina de entre el 95 al 99% de los solutos de los contaminantes del agua. Porque la realidad es que esto es lo que se necesita principalmente en el sistema de tratamiento de agua. Sin embargo, si nosotros no le pusiéramos o no tratáramos el agua mediante estos filtros, la eficiencia de este disminuye porque muchos de los contaminantes que se eliminan durante el primer proceso de pretratamiento pueden dañar las membranas de ósmosis. Entonces, para eso se hace circular por estos filtros antes de llegar aquí. Bueno, ya el agua que ha sido purificada por el sistema de ósmosis inversa, pues va a llegar a un contenedor de almacenamiento. Aquí pueden pasar dos cosas. Hay unidades donde sí tienen este contenedor de almacenamiento, hay otros que no, que hacen pasar el agua directamente del sistema de ósmosis hacia las máquinas de hemodiálisis. Sin embargo, lo más común es que tengan un tanque de almacenamiento, que no es lo más recomendado, ¿verdad? Pero por cualquier situación de que no haya agua o no funcione la bomba, pues, o haya un corte de energía, por ejemplo, que no funcione la máquina de osmos, pues tengamos una reserva. Hasta este mismo tanque de almacenamiento debe tener ciertas especificaciones. O sea, tiene que ser un tanque hecho de un material inerte en el que pues no haya posibilidad de que se pueda depositar alguna bacteria. Si recordamos, cuando el agua ya llegó a este nivel, ya no tiene el cloro, ya se eliminó el cloro, la cloramina en los tanques en los filtros de carbón activado. Entonces, esta agua acumulada en este tanque, pues tiene una predisposición a que si no se maneja adecuadamente, rápidamente se contamine con bacterias. Entonces debe tener una tapa sellada herméticamente y debe tener una boquilla en esta forma, en forma de cono, para poder extraer el agua completamente después de que se termine de utilizar y llevar un lavado adecuado y no se quede ningún residuo de agua dentro que pueda formar o pueda predisponer a que crezcan bacterias. Entonces aquí se pueda vaciar el agua completamente. Ahora, una vez que se encuentra aquí el agua, lo hacemos pasar en algunas unidades, como ya vimos, por un irradiador ultravioleta. Esto es opcional, no, la norma oficial establece que no es obligatorio tener.
Sin embargo, los sistemas que sí lo tienen, pues hacen pasar el agua a través de un filtro de luz ultravioleta que prácticamente es como un foco. Es un foco que genera ondas de luz aproximadamente en el rango de 254 nanómetros. Y en este rango lo que pasa con las bacterias es que altera su ADN, altera el ADN y las destruye. Entonces, si llegara a ver a alguna bacteria pasar todos estos filtros, pues con el irradiador ultravioleta terminamos de eliminarlo. Sin embargo, hay algo contraproducente a cuando eliminamos las bacterias de esta forma, porque al romper la bacteria, al deshacer la bacteria, se pueden eliminar toxinas o se pueden liberar toxinas o, bueno, las endotoxinas que pueden llegar al paciente. Entonces, cuando hay un sistema de luz ultravioleta, lo indicado es que haya filtros de endotoxina posterior, que son estos, para retener lo que pudiera liberarse de estas bacterias que se deshacen. Y ya una vez pasando todos estos filtros, pues ya el agua está lista para llegar a las máquinas de hemodiálisis que se encontrarían de este lado. Entonces, pues todo este es el procesamiento del agua que nosotros llevamos en nuestra unidad. Y si vamos a verlo, lo que cuenta es con bastantes de estos equipos. Aquí, por ejemplo, no tenemos bueno, aquí en la T1 no se maneja la válvula de mezclado de temperatura, válvula de mezclado de temperatura, porque el agua muy difícilmente baja, este, o sea, queda en una temperatura muy fría, entonces realmente no utilizamos esto. Si se cuenta con un dispositivo de prevención del flujo, contamos con la bomba de refuerzo, tenemos un tanque multimedia, el tanque de suavizador de agua con su tanque de salmuera, tenemos dos tanques de carbón activado, el sistema de ósmosis, y nosotros sí contamos con tanque de almacenamiento. De igual forma se cuenta con irradiador ultravioleta y estos filtros de endotoxinas, está bastante completo en la planta de tratamiento que tenemos nosotros aquí en la T1. Incluso esta bomba de distribución, lo que les decía que proporciona aproximadamente 10 litros por minuto a las máquinas. Aquí en la T1 se tienen dos salen del tanque de almacenamiento por si en alguna falla, pues se tiene una de respaldo. Bueno, y con todo esto, pues se llega una vez que ya se procesó el agua de hemodiálisis, pues se tiene que combinar con una solución de base y un ácido. A ver, aquí